Bienvenido, cuéntenos, por favor, cómo mira usted este desastre ambiental, de la experiencia que usted tiene, cómo lo describimos, en qué medida esto se va a poder enfrentar con la capacidad de los gobiernos locales y la intervención del gobierno central. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Sí, a lo largo de la extracción del primer barril de crudo en la Amazonía, Esmeralda también fue un desastre. Hemos hecho más de 500 monitoreos a derrames y descargas de hidrocarburos a través de la refinería, los oleoductos, los poliductos e incluso los tanques de almacenamiento tanto del SOTE como del sistema transnacional de oleoducto. Todo es un desastre para Esmeralda. Ahora, este desastre ocurrido el jueves 13 de marzo a las 17 horas con 45, ojo, 17 horas con 45 del día jueves, se rompe el oleoducto por el deslizamiento masivo de tierra, ¿sí? La cual todo el crudo empaquetado va hacia el río Caple, del sector Chucaple, y sobre todo el epicentro es en Los Vergeles, ¿sí?, de la comunidad El Mirador del Cantón Quinindé. Estamos hablando de un tramo largo de kilómetros que no solamente afectó al río Cube, al río Vicha, sino también al río Esmeralda, y por todos esos ríos hay comunidades enteras que se dedican a la agricultura y la ganadería, hasta llegar a San Mateo, a la planta de agua potable, a los barrios Propicia 1, Propicia 2, La Chamera, El Embarcadero y la Vargas Torres, Tachina, ¿sí?, Camarones, incluso la playa de Las Palmas. Es decir, contaminó todo lo que encontró a su paso hasta pasar al balneario Las Palmas, incluso a Colope, ¿sí? Es decir, el crudo bañó todo. Es así que el ecosistema de los manglares del río Esmeralda, por donde están los puentes, son tan frágiles que fueron degradados. Recuperarlo, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, cuando nosotros llegamos al sitio del incidente al otro día, a primeras horas, a las 6 de la mañana, el río Viche no tenía crudo. Sin embargo, estaban los de Petroecuador para retener, pero no lo retuvieron a tiempo. Dejaron que el crudo fluyera, hicieron una barricada arriba donde estaba el epicentro del daño, pero como llovió rebasó, se pasó al río Esmeralda y hizo todo este desastre ambiental donde tienen que responder las autoridades de turno, el gobierno y las autoridades locales. ¿Y por qué digo las autoridades locales? Porque ellos debieron de activar al COE cantonal y provincial y no lo hicieron, a pesar de que el crudo todavía no estaba en Esmeralda, por lo menos para prevenir que la planta de agua potable no sea contaminada. Exigir a Swimba, a Balao, a Refinería, incluso a la Marina, que tienen esos equipos, a prevenir que no llegue, pero no lo hicieron. Esperaron que el crudo llegara hasta la ciudad de Esmeralda para luego ahí actuar. No, así no se actúa. Ahora están perjudicados 3 cantones que se utilizan esas aguas. ¿Quién responde por eso? Esa es la pregunta. Y si vamos a la comunidad, señor periodista, la comunidad, usted la ve, está quedada en orfandad. Los primeros 2 días no asomaron nadie. Asomó una señora de Petroproducción donde decía que no tiene autorización para dar declaración alguna, pero ni siquiera para traerle un tarro o un tambucho, como nosotros decimos, de agua potable. Los desalojaron por la noche del 13, pero no le dieron un lugar a donde estar, sino lo que hicieron fue coger y decirles que se vayan, que desalojen sus propiedades, dejando sus animales y todo botado, y vayan a familiares y a partes más lejanas, altas, donde la contaminación, los fuertes olores petroleros del petróleo, para que no le hiciera tanto daño. El daño a la salud es irreversible. El daño a la salud de la población, de esos sectores, es irreversible, y sobre todo al ecosistema. El ecosistema de la provincia de Esmeralda es frágil.
es frágil. Ya. Ahora, en el análisis histórico, ¿usted considera que esta tragedia es una de las más fuertes que ha vivido Esmeraldas? Porque otros derrames han habido en Esmeraldas. ¿Este es el más fuerte? Es uno de los más fuertes. Aquí yo calculo de 5.000 a 10.000 barriles. Hubo uno que ocurrió en el 98, el 26 de febrero del 98, por el cual nosotros planteamos un juicio contra Petroecuador y le ganamos $11 millones por la contaminación y el daño ecológico. Ese se derramaron más de 20.000 que fueron a dar a las costas de Colombia. También hubo un incendio de refinería, de las piscinas, la descarga rutinaria y los continuos derrames que se han dado en Cupa, Cantón Quinindé, en el mismo Biche, Cantón Quinindé, en Huínchele, Cantón Esmeralda, embalado en los tanques de almacenamiento, Cantón Esmeralda. Es decir, todo Esmeralda está fracturada, lesionada en su ecosistema y no ha habido autoridad alguna que dé la cara. Los primeros días protestan, pero después se quedan callados y guardan silencio de santuario. Es así que hoy por hoy ni siquiera Petroecuador cumple con la sentencia que le ganamos en el 2002 por los daños por el incendio sufrido el 26 de febrero de 1998. Es decir, han pasado 28 años donde le obligan a remediar los ríos Tiaudi y a prevenir este tipo de desastres. Y sin embargo no lo han hecho. No lo han hecho ¿por qué? Porque no hay una política de hidrocarburos seria que dignifique a las poblaciones esmeraldeñas allí para que no se repita desastres de incalculables consecuencias a la naturaleza y sobre todo a la salud de las personas. Don José Luis, el daño está hecho. Usted dice que va a ser muy, muy difícil, es prácticamente irreversible, va a tomar muchísimo tiempo cambiar esta situación. ¿Qué deberían hacer ahora mismo las autoridades, todas, gobiernos locales, gobierno central? No solo ir a la zona del desastre y decir aquí estoy, me tomo la foto y luego me voy, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las acciones inmediatas para tratar de contener este derrame, de atender el tema ecológico y sobre todo a las familias que se han visto afectadas? A los políticos que son autoridades, al gobierno locales y nacional, que se dejen de politiquería y piensen como seres humanos. Piensen en las personas y dejen la politiquería a un lado. Que respondan, que se unifiquen, trabajen por un bien común. La naturaleza y el humanismo del ser humano. ¿Para qué? Primero para darle seguridad alimenticia. En no volver a tener desastres como estos, porque sí se pueden prevenir estos desastres. Y se lo ha demostrado. Sí se puede prevenir. La otra es que los políticos de turno, las autoridades de turno, no sean cómplices de las agresiones ambientales que hacen los que tienen al manejo al Estado ecuatoriano, los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque protestan, le dan una dádiva y por un plato de lentejas negocian por debajo de la mesa y a la comunidad la dejan huérfana, sin nada, y empiezan a dividir en la comunidad a los dirigentes para que no reclame y Petroecuador no cumpla con su obligación de indemnizar por los daños ambientales ocasionados y por los daños psicológicos y a las enfermedades de las personas. Esa ha sido una estrategia que ha venido utilizando tanto el OCP, el oleoducto de crudo pesado, como el oleoducto transecuatoriano. Es decir, nosotros estamos huérfanos. No hay una autoridad que verdaderamente reclame, sea constante. Hablan un rato. Una semana, 15 días, desapareció el problema. Usted dice que sí se podía prevenir el evento. ¿Cómo se lo puede hacer para que la gente lo tenga en cuenta? Mire, y los técnicos. Los técnicos de Petroecuador saben que Esmeralda es una área lluviosa en la época de invierno. Tiene falla geológica por donde pasa el oleoducto y el poliducto. Es propensa del ave masivo por sus tierras, porque es arcillosa, arenosa y con presencia del agua es pastosa. ¿Sí? Entonces, al tener abundante agua, la tierra corre. Y al tener el oleoducto enterrado, se lo lleva. Allí tenían que hacer los terraplenes, las mesetas, las bancadas, es decir, para minimizar la fuerza del alto y proteger el tubo. Y sobre todo, en ciertas partes, ponerles los tubos H por encima, ¿sí? Y tener cerca las válvulas CHEP. Es decir, en el momento que
se quiebra el tubo, pierde presión, automáticamente cierra la llave. Ahora, hasta ahora, en el juicio nosotros alcanzamos a poner unas cuantas válvulas Che, pero no existen en todo el sistema. Por presión de nosotros, unas cuantas válvulas Che, porque hasta ahora existen esa llave manual, como cuando usted va a su casa, abre la llave y se lava las manos. Allá tienen que ir a un cerro, a veces lodoso, montañoso, a cerrar la llave un operario, mientras él vaya, cierre, se ha regado todo. Claro. Entonces, y cuando vienen, no tienen un plan de contingencia ahí concreto, a lo mejor lo tienen en el papel, pero no lo tienen en acción. Un plan de remediación, no lo tienen. Que lo demuestren. Un plan de mitigación, un plan de evacuación, de prevención, por decir, que en estos momentos sepan evacuar a la gente y no mandarla a su suerte, como lo hicieron ahora en y como lo han venido haciendo todo el tiempo. ¿Sí? Ahora lo que exigimos es que esta gente perjudicada a lo largo del cantón Quinindé y Esmeralda sean indemnizadas, pero esta vez indemnizadas de verdad, no con una botella de agua o un kit alimenticio, sino una indemnización con dignidad y una remediación ambiental que garantice la seguridad alimenticia y que no se vuelva a repetir desastres como esto.